Amén, amén. Bueno, la palabra de Dios nos dice que tenemos que acercarnos a Dios, que, que sin Dios es imposible prácticamente. Dice que la palabra de Dios que sin Dios nada podemos hacer. Y el Salmo 73 nos habla la palabra de Dios a través del salmista David. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Porque para nosotros nuestra única esperanza es Dios. Cuando estamos enfermos, cuando pasamos momentos difíciles, cuando pasamos momentos de dolor, de tristeza, Él es nuestra esperanza. Él es nuestro consuelo. Él es nuestro consolador. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro socorro. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. El acercarnos a Dios es poder sentir su presencia, es poder contar las maravillas que Dios hace en cada uno de nosotros. Al acercarnos a Dios, hay plenitud de gozo. Es algo que no se puede expresar tan fácilmente. Es una experiencia maravillosa, una experiencia hermosa. El Señor demuestra cada día su amor para con nosotros. El Señor, la primera vez, el Señor nos buscó a nosotros, no nosotros buscamos a Dios, el Señor nos buscó a nosotros. Pero cuando conocemos a Dios y a veces por cualquier motivo nos alejamos de Dios y nos vamos por las corrientes del mundo, por la vanidad, por tantas cosas que hay ahora mismo en el mundo que llenan nuestros corazones, nosotros somos los que tenemos que buscar a Dios. Nosotros somos los que tenemos que reconciliarnos con Dios. Dios es fiel y misericordioso. Su oído está atento al clamor de sus hijos y su brazo está extendido para levantar al caído. Dice la palabra de Dios, 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Porque la misericordia de Dios es tan grande. La misericordia de Dios es única. Su fidelidad es única. Él siendo Dios se entregó por completo por nosotros. Él siendo Dios dejó su trono y vino a este mundo a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él lo dio todo por nosotros. El amor de Dios para con nosotros es tan grande que no hay palabras que nosotros podamos expresar de cuán grande es el amor del Señor Jesús. En Santiago 4:8 dice la palabra de Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios siempre está atento al clamor de sus hijos. Dios siempre está atento al clamor de cada uno de nosotros. Él no hace accesión de persona, él no mira el color, raza, ni nacionalidad, no. Dice la palabra dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con un corazón constricto, con un corazón sediento de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Un corazón contrito y humillado, Él no puede, Dios no lo desprecia, sino que Él se manifiesta, Él se goza cuando uno le da la gloria, cuando uno le da la gloria y la honra a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que aquí en el libro de Santiago nos está hablando la palabra de Dios. Volveos a Dios. Si a lo mejor estamos en momentos débiles espiritualmente, a lo mejor ya no oramos como orábamos antes, a lo mejor ya no cantamos como cantábamos antes, a lo mejor la palabra de Dios se convierte ya es un poco aburrida, es porque algo nos está pasando espiritualmente, porque estamos decayendo, estamos muriendo espiritualmente. Por eso tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que buscar las cosas de Dios, tenemos que invocar ese nombre que es sobre todo nombre, porque solo en ese nombre hay poder, solo en ese nombre hay perdón de pecados y en ese nombre hay sanidad y salvación. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia en el libro de Romanos, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Porque ahora mismo pues vivimos en un mundo donde la maldad, donde la corrupción, donde tantas cosas, por las corrientes del mundo, nos dejamos a veces llevar, nos dejamos arrastrar y se crea en nosotros un corazón de conformismo, que porque vamos a la iglesia, ya no necesitamos orar, que porque si ya hemos orado un día lunes, el día martes ya no necesitamos orar. No, todos los días necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos los días necesitamos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Cuando nosotros salimos de casa no sabemos de cuántos peligros Dios nos ha guardado. Cuando nosotros salimos de casa no tenemos ni idea de cuántas cosas Dios nos ha guardado. Pero grande y poderoso es Dios, porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hay muchas razones para acercarnos a Dios. Y la primera tiene que ser la gratitud, ese agradecimiento de ver lo que Dios ha hecho por nosotros, de ver lo que Dios hizo cuando estábamos muertos en delitos y pecados, lo que Dios, cómo nos cambió, cómo nos transformó. No solamente cambió nuestras vidas, sino cambió nuestra familia, nuestro hogar, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Nosotros no merecíamos nada prácticamente, nada. Pero Dios en su infinito amor y su infinita misericordia, Él vino a este mundo. Él vino y como dije antes, y Él se entregó por completo por nosotros. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor Jesús. Buscar su rostro cada día. Acercarnos a Él. Porque la verdad que los más beneficiados, si nosotros nos acercamos de Dios, somos nosotros mismos. Porque Dios es dueño de todo. Él no le hace falta nada. Él es dueño de todo. Lo que Él quiere lo hace. Pero nosotros, la verdad, sin Dios no somos nada. No somos nada sin Dios. Una de las señales, cuando el hombre está, digamos, muriendo espiritualmente, es cuando ya la palabra de Dios ya le suena aburrido. Le da un cierto importismo a las cosas de Dios. Va a los cultos por una simple rutina nada más. A veces el hermano está predicando y uno a veces está en el teléfono. A lo mejor hay un festejo deportivo, está más concentrado en lo deportivo que en las cosas de Dios. Si la enfermedad o la muerte no empezara con dolor, la gente se muriera más rápido. Porque cuando uno tiene un dolor, le duele un brazo, uno ya dice, me duele un brazo, voy a tomar una pastilla. Y si el dolor sigue, pues voy al medicamento y lo comienzo a tratar. Así a veces hay señales en la vida espiritual del hombre. Hay señales en las que nosotros nos podemos
dar cuenta cuando las cosas de Dios ya le damos un kelmiportismo. Ya no cantamos como cantamos antes. Ya no oramos como oramos antes. Vamos a los cultos simplemente por reunirnos con los hermanos. Pero no vamos a los cultos con esa mentalidad que antes decíamos, Señor Jesús, tú tienes algo hoy para mí, yo me voy y no saldré como entré, sino saldré lleno de tu bendición, lleno de tu poder, saldré fortalecido. Ya no. Bendito sea el Padre, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra, una de las señales en el libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, desde el 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Primero dice que está muerto. Aquí dice sé vigilante, o sea que está vivo. Porque de una manera indirecta o directamente, la palabra muerto en la Biblia nos habla, nos dice, ejemplo, en un versículo de la Biblia dice, levántate tú de los muertos que te alumbrará Dios. O también dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que morir al pecado. O no, también la palabra de Dios dice que antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por la gracia y misericordia de Dios, Dios nos ha rescatado. Dice la palabra de Dios, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no lo velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos queridos, ya no es hora de perder el tiempo. Ya no es hora de llevar una vida mediocre. Ya no es hora de estar jugando con la salvación. No podemos nosotros descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermanos. No podemos nosotros descuidar esta salvación tan preciosa que Dios nos ha regalado. Si le vamos a hacer, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenemos que seguir adelante en las cosas de Dios. No podemos nosotros estar jugando con la mentira, porque la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de Dios. Y la Biblia es clara. No podemos nosotros estar jugando con la salvación por a veces cosas que a nosotros nos parecen insignificantes, pero que a Dios no le agrada eso. Lo que Dios dice no es no. No podemos nosotros estar jugando con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es grande, pero nosotros tampoco no podemos jugar, tenerlo a Dios como un juguete, porque Dios no puede ser burlado. Dios es grande y misericordioso. Su misericordia es la que nos sostiene. Su amor es el que nos sostiene. Él nos ama. Pero nosotros también tenemos que tener una decisión de decir, vamos a seguir a Cristo. Vamos a predicar su palabra. No con una cara en la iglesia y con otra cara en la calle, no. Tenemos que ser transparentes como somos en la iglesia. Tenemos que ser en la calle, en el trabajo. Tenemos que ser en todo sitio. Porque de eso Dios se agrada. Porque de eso es cuando Dios se agrada y comienza a hacer grandes cosas con nosotros. No porque nosotros lo merezcamos, sino por la gracia y misericordia de Dios. Nosotros como humanos cometemos tantos errores.
Nosotros como humanos cometemos muchos errores, pero correr como David por la fe y decir, Señor, lávame con tu sangre, límpiame, Jesús. Yo quiero sentir tu presencia todos los días. Ayúdame, Señor Jesús, en mi debilidad. Ayúdame, Señor Jesús, Padre Santo, en mis errores. Habla mi vida. Cada día, Señor, habla mi vida. Yo quiero acercarme más a ti. Yo quiero conocerte más a ti. Porque como hace poco estábamos hablando, hermanos, la venida de Dios está tan cerca, hermanos, y nosotros no podemos jugar con la salvación. Y aunque Dios tarde, qué sé yo, 10, 20, 30 años, el hombre es como la flor del campo. Hace poco vimos lo que le pasó al primo de nuestra hermana Luz Helena. Él se fue para la gloria de Dios y yo estaba viendo en poco tiempo esas ganas de trabajar para la obra de Dios. 2 almas llevó y fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Así es la voluntad de Dios. Como dijo Pablo, si tengo que morir, pero morir en Cristo para mí es ganancia. Como dijo una vez un hermano que ha tenido una revelación, yo tanto tiempo orando por sanidad, 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 pero si yo hubiese sabido que morir en Cristo es ganancia, es no más dolor, hace rato le hubiese pedido a Dios mejor que me lleve, dice. Porque para nosotros el morir no es pérdida, es ganancia. Pérdida prácticamente es para el que no tiene esperanza, para el que no conoce a Dios. Pero para nosotros es ganancia. Por eso, mis hermanos, vamos adelante en los caminos de Dios. No se desanimen. Sigamos firmes, apoyándonos los unos con los otros como una familia en Cristo que somos. La venida de Dios cada día está más cerca, hermanos. No podemos jugar con esta salvación tan preciosa que Dios nos ha dado. No podemos ser de doble ánimo. No podemos estar jugando con las cosas del mundo. No podemos, hermanos. Lo que es del mundo y lo que es de Dios es de Dios. Y así lo dice la Biblia y ya está claro. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Les invito, hermanos, ahí donde están, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decir al Señor Jesús que nos ayude a seguir en su camino. Que el Señor Jesús ponga ese sentir, que nos dé esa pasión por buscar su rostro. Que el Señor Jesús trate con cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús sea levantando al caído. Si hay un impedimento, en el nombre de Jesús se rompen las cadenas. Ahí donde están, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor Jesús tome el absoluto control de nuestras vidas. Para que Él haga con nosotros conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a decirle, enme aquí, Señor, mi vida es tuya, gobierna, tú toma el control de mi vida, toma el control de mis ojos, toma el control de todo mi ser. Bendito sea tu nombre. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús.